El topónimo Campillo de Aragón presenta variantes como Campiello, derivado del latín campellus, que significa campo pequeño, frecuente en la toponimia medieval. Desde mediados del siglo XIII, Campillo de Aragón se integró en la comunidad de aldeas de Calatayud, heredera del fuero de 1131 y clave en la organización territorial del Reino de Aragón. En este contexto, Pedro III de Aragón ordenó en 1280 proteger los derechos y usos de los habitantes de Campillo, dentro de una política de estabilización fronteriza que culminó en los acuerdos con Alfonso X de Castilla en 1281. Posteriormente, en 1328, Alfonso IV de Aragón menciona Campillo junto a Cetina como parte de los dominios de la Orden de San Juan de Jerusalén, evidenciando un cambio en su régimen señorial. Aunque se desconocen detalles sobre el castillo en el siglo XV, los restos conservados indican que fue reutilizado como cantera para la construcción de la iglesia de San Juan Bautista y de las dependencias de la encomienda. Este conjunto, situado en una posición elevada, refleja la continuidad del valor estratégico del enclave, ya no como fortaleza militar, sino como centro de organización territorial.